Colombianos, tremendos discursos que dio el presidente Gustavo Petro el 20 de julio, uno en San Andrés y otro en el Congreso. Pero la señora Vicky Ávila salió a decir que por qué se instalaba el Congreso tan tarde, que esto nunca había pasado. Pero lo más curioso de esto es que el presidente Gustavo Petro se quedó en el recinto escuchando a la oposición. Un ejemplo de democracia que nadie ni ningún presidente había hecho, ¿no? ¿Recuerdan la jugada de Macías cuando la oposición iba a expresarse? Pues sacaron al presidente Duque corriendo en la instalación del Congreso. Pues esto no lo hizo Gustavo Petro y fue aplaudido al escuchar a María Fernanda Cabal. Muy bien, presidente. Pues acá el discurso que dio Gustavo Petro en San Andrés fue contundente frente a este fallo de La Haya y pues dejó a Duque tremendamente loco pues con este tema, ¿no? Lo tiene muy preocupado no haber sido reconocido pues por este fallo que dieron a favor de Colombia. El presidente dice acá: llegó este gobierno y tratamos de recoger una enseñanza, lo contrario de lo que dice la sentencia del 2012, y se trataba de demostrar la existencia de un pueblo con identidad cultural. Decidimos que era el eje central, ese fue el cambio. Queríamos mostrar la existencia de un pueblo a través de los mismos negociadores colombianos. Ese cambio de estrategia nos dio un triunfo. Hoy hemos triunfado y esto pues le dolió mucho al señor Iván Duque. Escuchemos. Una gran derrota. Hasta que llegó este gobierno. Recibimos lo que había, de lo bueno y de lo malo. Tratamos de recoger una enseñanza. Esa enseñanza es lo contrario de lo que esta sentencia dice en el 2012. Que Colombia no ha demostrado que los habitantes del archipiélago de San Andrés, en particular los raizales, gocen de derechos de pesca. Pues de lo que se trataba era de demostrar la existencia de un pueblo con identidad cultural, al cual no se le había escuchado ni se le había tenido en cuenta en las sentencias de los magistrados y de los abogados. Decidimos que ese era el eje central de nuestra estrategia. Ese fue el cambio. Y por eso nombramos embajadores y embajadoras hijas de esta isla e hijas de esta cultura para que fueran nuestros embajadores en las islas antillanas. Quizás debimos nombrar uno en Nicaragua, en Trinidad Tobago, en Jamaica, en donde están nuestras embajadas. Hijos e hijas de San Andrés y Providencia tomaron puesto. Y decidimos que el equipo de juristas tenía que integrarse entre lo mejor de los abogados internacionales. Nos importaba un bledo los apellidos y abolengos de los abogados de la oligarquía bogotana. Los mejores abogados del mundo. Y aquí tengo sus nombres. Un asesor colombiano de alta intensidad académica, Gabriel Cifuentes. Y raizales en el equipo jurídico de negociación, como Elizabeth Taylor, aquí presente, de la isla de Providencia, hoy vicecanciller de la República de Colombia. Lo que queríamos era mostrarle allá en la discusión jurídica de La Haya la existencia de un pueblo a través de los mismos negociadores colombianos. Demostrar que esto que habían dicho en el año 2012 no era cierto. Y ese cambio de estrategia nos dio el triunfo. Hoy hemos triunfado, relativamente. Y esto pues no lo soportó Duque y luego pues sacó un trino. Dijo: a la retórica demagógica se le responde con hechos. Y frente a la audiencia, en el caso de Plataforma Extendida, hacer las siguientes precisiones. Primero, en las audiencias se lee, nada se improvisa. Segunda, las dos preguntas jurídicas a las cuales la Corte redujo las audiencias no surge de la nada. Provienen de que Colombia plantó esos dos temas y los puso desde la contramemoria de la manera consistente en todos sus escritos. Tercero, fue tan sólido el argumento de los memoriales de la etapa escrita que la Corte por primera vez reduce una audiencia a solo dos cuestiones jurídicas planteadas por el Estado demandado. Es decir, en la etapa escrita, Colombia le replanteó el caso a Nicaragua para evitar entrar en una delimitación de plataformas continentales. Cuarto, los textos leídos en las audiencias por los abogados de Colombia mantienen los argumentos y la estrategia. Quinto, esos textos estaban preparados por los agentes Cepeda y Arrieta desde el 2021. Al final siempre hay ajustes, pero lo esencial es que se llevó un triunfo Colombia. Se estaba cocinando y listo para servir desde mucho antes. ¿Se dan cuenta? Este tipo no acepta que Gustavo Petro pues ganó eso de La Haya. Sexto, el triunfo es la institucionalidad.
Colombia y las ONG son Cepeda, Arrieta, la Armada y la Cancillería. ¿Se dan cuenta, señores? El señor pues está desesperado y se muerde de la piedra de que en el gobierno de Gustavo Petro pues se haya ganado este litigio que pretendía Nicaragua. Por otro lado, en el discurso de instalación del Congreso, Gustavo Petro confirmó que presentará una ley minera. En su discurso, el presidente recalcó en la importancia de establecer una economía descarbonizada que no dependa del petróleo. El presidente Gustavo Petro dio un discurso para la instalación del Congreso de la República de la nueva legislatura. La intervención del presidente inició en la relación a la situación global. Lo que está en juego hoy es el mundo, es la vida, la existencia de toda la humanidad y la vida. Esto fue lo que dijo pues el presidente. Y en ese sentido, Petro enfatizó en que el mundo entra en una sexta extinción. Esto por el inicio del que sería el verano con más altas temperaturas de los últimos 100.000 años. ¿Estamos preparados para vivir esto? Los pueblos del sur global se están yendo al norte porque allá es donde prevé que permanezca el agua. Por eso es que nuestro gobierno insistimos en hacer una Colombia potencia mundial de la vida. Así el presidente afirmó que el camino del país debe ser del cuidado de la biodiversidad. La propuesta del mandatario entonces tiene que ver con los dos pilares, la justicia ambiental y la justicia social. Esos dos son los conceptos que orientan todos los proyectos de nuestro mandato, según dijo el mandatario. Según señaló Petro, el uso de energías limpias será fundamental para trabajar en la unidad ambiental. El jefe de Estado también habló de que es necesario que las empresas dejen de usar materiales primas derivadas de productos fósiles. Textualmente dice, Colombia tiene una capacidad de 18 gigas de generación eléctrica. Lo que hizo Minminas fue asignar 8.3 gigas para proyectos de energías renovables que incluyen 134 empresas. Pero lo más curioso es que Gustavo Petro en este discurso escuchó a la oposición. Y pues esto fue un mensaje contundente a todo el país. Tanto así que algunos periodistas que no pues pretendíamos que respondieran a esto, pues nos sorprendieron halagando pues este gesto de Gustavo Petro. Aquí en la instalación del nuevo periodo legislativo, el presidente Gustavo Petro fue enfático con los congresistas en que su gobierno se debe volver a la vida, un eje de la lucha política y social. Escuchemos al mandatario. Por lo menos tener clara para cada congresista, para cada ciudadano, ciudadana, la posición del gobierno. ¿Qué es lo que pretende? ¿Para dónde va? Que no se puede forjar esa idea a través del prejuicio. El prejuicio no lleva sino a una muy mala política y en general a los desastres de las naciones, sino que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el entendimiento que al final es lo específicamente humano, lo que nos separa de los demás seres vivos, animales. Y por eso quiero comenzar un poco explicando algo conceptual sobre qué es lo que busca el gobierno colombiano, qué es lo que le propone al país y qué es lo que le propone al Congreso, por tanto. Nosotros dijimos en campaña electoral, queremos construir de Colombia una potencia mundial de la vida. No es un eslogan de campaña como tantos, es un concepto. Realmente creemos que Colombia, en el escenario actual de la humanidad, puede ser potencia y lo puede ser alrededor de volver la vida un eje de la lucha política y social. La vida como un concepto que entra en la política, que antes era un lugar común, porque ¿quién podía cuestionar la vida? Dirían en parlamentos antiguos, incluso quienes no habían vivido o no habían leído sobre los grandes genocidios en la humanidad, las grandes extinciones de la vida en el planeta hace millones y millones de años. Si se dan cuenta aquí, Gustavo Petro no está leyendo, tiene una buena oratoria, y pues luego María Fernanda Cabal durante 7 minutos leyó un texto y que fue criticada porque pues se trabó más de una vez y pues también pues no sabía cómo leer. También Gustavo Petro habló frente a la reindustrialización de Colombia y pues dijo lo siguiente: hemos traído de nuevo el ensamblaje de automotores en Colombia. Este es un tema de la justicia social porque la prosperidad depende del trabajo. Escuchemos.
Estamos dispuestos a financiar esa industrialización. Hemos logrado algunos pequeños éxitos. Hemos atraído de nuevo el ensamblaje de automotores en Colombia. Queremos llevarlo hacia el automotor eléctrico. Renault y otras empresas han dicho que sí, y han empezado a hacer las inversiones. Estamos apoyando la producción de paneles solares colombianos e introduciendo a Colombia en la industrialización de las energías limpias. Hemos logrado hablar de nuevo de poner una base industrial química a partir de la sal de Manaure. En los decretos de emergencia ese proceso quedará explícito. Pero ese tipo de éxitos hasta ahora, por ejemplo el acuerdo con Airbus europeo para producir partes de naves aeronáuticas que ya están en implementación, son pequeños triunfos en la realidad de que aún no existe una política generalizada de industrialización en Colombia. Y este es un tema de la justicia social, porque la prosperidad depende del trabajo. Pues vamos a ver a los uribistas qué reacciones tuvieron frente a este discurso de Gustavo Petro, ¿no? Aquí dice la gente, por primera vez en la historia un presidente se queda escuchando el discurso de la oposición en la instalación del Congreso colombiano. Escuchemos cuando dijo esto. Vamos a escuchar a la oposición aquí. Nunca un presidente ha escuchado a la oposición desde que se creó la figura. Este es un mensaje contundente pues para la democracia, ¿no? Y pues aquí después salió María Fernanda Cabal, que dio un discurso de 7 minutos donde se le vio pues lamentablemente muy mal, ¿no? Aquí dice, réplica, presidente Gustavo Petro, Colombia no es potencia mundial de la vida y el mundo no se va a acabar. Dice ella, esto es un lindo eslogan de marketing político, bien alejado de la realidad. Colombia vive el peor estallido de violencia de muchos años. Y vamos a escuchar las palabras de María Fernanda Cabal, que tuvo que leer pues esta réplica. Señor presidente Gustavo Petro. Uy, le dolió decir eso. Un saludo muy especial a los aquí presentes miembros de nuestra fuerza pública. Señor presidente Gustavo Petro, Colombia no es potencia mundial de la vida y el mundo tampoco se va a acabar. Potencia mundial de la vida es un eslogan muy bonito de marketing político, bien alejado de la realidad que se vive hoy. Al contrario, hoy Colombia enfrenta el peor estallido de violencia en muchos años. En estos momentos hay enfrentamientos en Argelia, Cauca. Llegan unas fotos tenebrosas de cadáveres en Puerto Guzmán, Putumayo, se dice que más de 30. Acaban de lanzar una segunda granada en Jamundí Valle, en las goteras de Cali, donde la coca inunda, porque este sí es un país que se llenó de coca. Presidente, usted y sus elucubraciones basadas en lugares comunes para hablarle a los colombianos en nada ha aportado a mejorar la calidad de vida ni la seguridad, hoy deteriorada por sus anhelos revolucionarios y su afán de darle estatus político a unos criminales que solo han fortalecido el narcotráfico, cometido masacres y aumentado la violencia. Usted y su ministro de Defensa son responsables hoy de la extensión en cada rincón del fenómeno de violencia. Uno de los mayores fenómenos es la extorsión generalizada. Todo el mundo tiene que pagar. En cambio, hay un empeño en destruir la moral de la fuerza pública, anunciando que se va a pagar a bandidos por no matar. Prometer pagar por no matar es el llamado a la milicianización de Colombia. Habla de paz total cuando hay 1.300 grupos ilegales que viven del narcotráfico y de la minería ilegal. Hoy, desde el 7 de agosto, día de su posesión, hasta hoy, ha habido 88 masacres, 303 muertos y el asesinato de 154 líderes. ¿Dónde quedó la campaña
Nos están matando. ¿Solo sirvió para hacerse elegir? Cuando debería ser un discurso contundente, tener la oportunidad para dejar a todos callados, aquí está saliendo y sacando cifras que coloca en Twitter, como siempre criticando y destilando odio. Pero pues perdió su gran oportunidad al decirle esto a Gustavo Petro, ¿no? Debería ser un discurso contundente de oposición, como lo hacía Gustavo Petro en su momento, pero al parecer no, y pues la está escuchando. La criminalidad está disparada mientras usted habla de cambio climático y genera lucha de clases y odio por el empresariado. En este año, de enero a abril, se reportaron 131 víctimas de secuestro, mientras que en el mismo periodo en 2022 fueron 42, lo que representa una variación de 212%. Según el Instituto Nacional de Salud, en Colombia a lo largo de 2023 y con corte 17 de junio han muerto 141 menores de 5 años por desnutrición y causas asociadas. 39 niños en La Guajira, 17 en el Chocó, 10 en el Cesar. El terrorismo de las FARC, del ELN y las bandas criminales, hoy protagonistas de supuestos acuerdos de paz, son quienes mandan en los territorios. Leyendo todo el tiempo. Disfrazaron a milicias de guardias campesinas y guardias indígenas para asesinar policías, intimidar y secuestrar a trabajadores de empresas que traen desarrollo al país. Yo recuerdo, señor presidente, con horror las imágenes de los pozos Caquetá, donde los milicianos de Iván Mordisco, usando el mismo disfraz de la Guardia Bolivariana de Hugo Chávez, degollaron al subintendente Ricardo Arley Muñoz, ese sí campesino de verdad. Todos vimos, todos presenciamos lo que era el sometimiento de un Estado a la barbarie y espantaron a la inversión extranjera. Si tanto les preocupa la contaminación ambiental, ¿por qué no dicen nada cuando los terroristas estallan oleoductos? Además de este evidente fracaso, porque son cifras, es la realidad, no la imaginación, vemos cómo hoy se promueve otra nueva religión de Estado, ese Estado que tanto les gusta. Los esfuerzos para contener el cambio climático, como si no fuéramos capaces, con la inteligencia y la razón que nos dio Dios, transformar la naturaleza para mejorar la calidad de vida de todos. Claro que la naturaleza hay que cuidarla, pero no degradando al ser humano ni creando imaginarios catastróficos. Y ni siquiera en este punto, señor presidente, que ha sido su política más defendida, este gobierno ha cumplido. Cuéntele al país, señor presidente, porque de pronto su ministra, la que ya se fue, no se lo contó. ¿Cuál transición energética es de la que habla? Cuéntele al país qué está pasando con el desarrollo de parques solares y eólicos. Dos de las empresas más grandes en el mundo ya literalmente tiraron la toalla. Engie de Francia, Enel en Italia y otros con proyectos frenados como Celsia de Colombia, EDPR de Portugal y AES de Estados Unidos. El retroceso es total y usted va a pasar a la historia como el artífice de lo que el viento se llevó. 65 proyectos de parques eólicos en curso y una preocupación generalizada de empresas nacionales y extranjeras por la inseguridad jurídica que ha generado este gobierno, la lentitud en la conexión al sistema interconectado nacional, las exigencias incumplibles de la ANLA en requerimientos de licencias ambientales. Le quiero contar que la desmotivación, señor presidente, de la inversión extranjera en La Guajira es total. Claro. Ya acabo, ya termino. Paralelamente, la presencia de ONGs que adoctrinan y dividen comunidades. Usted ataca los combustibles fósiles, pero con su vicepresidente no se bajan de camionetas movidas por diésel ni de aviones que han gastado más de 14.000 millones de pesos en 11 meses de gobierno, y ni qué decir de la contaminación ambiental que genera. Para terminar, quiero llamar la atención sobre la crisis del sector de vivienda, donde ya las clases populares no pueden acceder, sencillamente porque se inventaron los genios tecnócratas del Ministerio de Vivienda unos sistemas de clasificación para escoger a los pobres entre los pobres de forma indignante, porque ya la tasa de interés tampoco la resisten para poder comprometerse con una deuda hipotecaria. Hoy se está construyendo menos de la mitad de lo que se construía antes. La propiedad privada es dignidad humana, la propiedad privada es un derecho humano y hay que defenderlo. Dignifica a la persona,
dignifica la libertad de la persona. Vamos a estar en oposición y vamos a seguir defendiendo libertades. Gracias. Gracias, senadora. Pues muy flojito el discurso de María Fernanda Cabal. Aquí dicen, por ejemplo, yo me pregunto cómo es que María Fernanda Cabal es senadora. Bueno, sí, muchos dirán que por la compra de votos, pero en serio, una persona que no sabe leer, que dice mentiras, que no sabe lo que dice, que destila solamente odio y cizaña, ¿cómo es senadora? Por acá también dicen, con el discurso de María Fernanda Cabal, esto lo dice Levi Rincón, le queda claro al país que esta señora ya está mandada a recoger, que se vaya para su casa y se busque un trabajo honesto. Mentirosa y mediocre. Tremendo ridículo terminó haciendo esta señora. Otra persona dice, ¿ustedes saben por qué la derecha no usó a Miguel Polo Polo hoy para hablar en la apertura del Congreso? Exacto, ellos saben que este señor los hubiera dejado peor que lo que quedaron después de la mediocre intervención de María Fernanda Cabal y el resto de la oposición. Y aquí otro resumen pues de las personas que intervinieron también pues para esta oposición inteligente. Nuestra niñez sigue siendo invisibilizada por los gobiernos nacionales y hoy estoy en representación de esas voces. Queremos un gobierno donde la ética sea el faro para realizar sus actuaciones. Hemos hecho alertas, críticas, llamados de atención, contrapropuestas y oposición argumentada a iniciativas que simplemente no nos han parecido convenientes. Por ejemplo, la reforma política y la reforma a la salud. Esto no nos hace enemigos del cambio, como pretenden llamarnos algunos sectarios sin argumentos. Simplemente somos congresistas con criterio y con experiencia para defender nuestras posiciones. Creemos que la fuerza pública merece no solamente el mayor respeto, el mayor acompañamiento, sino verdaderamente poder utilizar sus capacidades. La paz no es propiedad ni de la izquierda ni de la derecha. La paz es un derecho. Pues vamos a ver qué reacciones tuvieron pues a la escucha del presidente Gustavo Petro. Dicen acá, hoy está Gustavo Petro dando su primer discurso como presidente del Congreso de la República, mismo lugar donde hace 19 años fue uno de los pocos en tener la dignidad al confrontar el discurso de Mancuso mientras una mayoría parapolítica se arrodillaba. Respondió de manera magistral a Uribe cuando lo llamó 3 veces sicario. Carlos Mejía, ex senador del Centro Democrático, le dijo que sobraba. A lo que Gustavo Petro respondió que cuando él fuera gobierno no iba a excluir a nadie. Y cumplió, señores, y cumplió. Dice acá Juan Carlos Upegui, el pobre discurso de María Fernanda Cabal en la instalación del Congreso confirma la ignorancia, la decadencia y el declive de la ultraderecha colombiana. Y esto lo dice León Valencia. A lo largo del discurso de Gustavo Petro volvieron sus obsesiones sobre la reforma agraria, la paz, la transición energética, la superación del narcotráfico, las reformas sociales y el acuerdo nacional. Y veo que el tono gustó. Ojalá esto sea oído por las élites tradicionales de este país. También dice, el país necesita con urgencia una oposición a la altura del presidente, con argumentos, señores. Porque lamentablemente esto que hizo María Fernanda Cabal es pues muy decadente frente a una oposición que se consideraba inteligente, con grandes ambiciones y sueños para que el debate en el país salga del tono que le ha impuesto la revista Semana a sus contradictores, de vuelo bajito y de exageraciones como lo hace Vicky Dávila. Ariel Ávila también dice, muy buen mensaje el de Gustavo Petro se quedara a escuchar el discurso de la oposición. Eso no había pasado. Iván Duque, por ejemplo, no lo hizo. Así son las democracias. El estatuto de la oposición creado en el marco del acuerdo de paz muestra sus resultados positivos. También Paloma Valencia dijo, inicia David Luna y le reconoce al presidente su gesto de oír a la oposición. El discurso de la potencia mundial de la vida es bello, pero no tiene ni un resultado, solo quieren más polarización. Señala que Cambio Radical hace oposición, pero no hace daño. Y pues aquí después siguió trinando. Dice que quiere construir de Colombia una potencia mundial de la vida, haciendo la vida un concepto central de la política. Los científicos hoy tienen una conclusión sobre pues la 6ª extinción y el planeta sigue sin la vida.
y diserta largamente sobre el calentamiento global. Dice que Colombia tiene que ser en el mundo que muere la potencia mundial de la vida. A esto le respondió Alejandro Campos: senadora Paloma, usted está acostumbrada a los mediocres discursos de Duque, que fue capaz de decir que Estados Unidos nos ayudó a lograr la independencia. Este cambio para usted debe ser difícil, tener que salir a investigar y buscar en internet lo que dijo el presidente para entender su discurso. Y lo dice Levi Rincón: mientras Petro se queda escuchando a la oposición, el señor Duque salía corriendo a esconderse debajo de las naguas de Uribe. La diferencia entre un tipo preparado e inteligente y un bobo, nada que ver, pues junto al Ñeñe Hernández que le compró la presidencia. Y este tuit es muy sorprendente: María Andrea Nieto. Y si es un gran cambio que el presidente Gustavo Petro se haya quedado a oír la oposición. Ese sí es un cambio que ojalá dure y se expanda hacia otros ámbitos del gobierno nacional. Curioso, ¿no? Curioso este tuit de María Andrea Nieto. En cambio, desen cuenta lo que hizo Vicky Dávila durante todos sus tweets. 4:25 y nada que inicia la instalación del Congreso. El presidente Gustavo Petro finalmente instalará el Congreso a las 4 p.m., una hora más tarde. Después saca un trino: el presidente Gustavo Petro llega al recinto para instalar la nueva legislatura del Congreso. Llega sin la cúpula militar y de policía, y me dicen que es la primera vez que esto sucede con un presidente. También es la primera vez del retraso de 2 horas. ¿Se dan cuenta cómo esta señora ataca todo el tiempo a Gustavo Petro y todavía dice que es neutra? Que es neutra, señores. Pues no, esto ya raya en lo que es un medio periodístico pues ultraderechista, ¿no? Aquí dice después: las grandes diferencias entre la Colombia descrita por Gustavo Petro y la que puso de presente la senadora María Fernanda Cabal. Y también sacó un titular: por primera vez en la historia del Congreso, la instalación de sesiones se retrasa por demora del presidente Petro. Debería llamarse: por primera vez en la historia del Congreso, un presidente de la República escucha a la oposición, ¿no? Este debería ser el titular de Vicky Dávila, pero ella, sesgada por ir en contra del gobierno de Gustavo Petro, pues hace todo lo posible por desprestigiarlo. Y es que la misma Sandra Ramírez lo dijo: la prensa ya salió con titulares amarillistas y provocadores, diciendo que por primera vez en la historia de la instalación del Congreso, pues se corrió 2 horas. Lo que no dice es que por primera vez en la historia el presidente celebra el 20 de julio al lado del pueblo. Ese pueblo que la derecha por años humilló y condenó a la pobreza y a la miseria. Qué retórica tan falta de criterio. Se lo dice una congresista. Y nos dimos cuenta cómo el señor Miguel Polo Polo se gana su sueldo. Pues en las últimas horas publicaron una foto donde este señor aparece viendo pues el video que él mismo publicó, y también aparece editando fotografías. Lo dice un diario: Miguel Polo Polo, que hace parte de la oposición inteligente, fue pillado editando fotos y videos. Así facturan los nuevos congresistas tiktokeros, ¿no? Y aquí en pantalla se ve que el señor está observándose a sí mismo. Así se ganan esos 38 millones de pesos. ¿Qué estaba mirando? Pues vamos a ver el video que publicó en las últimas horas. Hoy, 20 de julio, estamos celebrando la independencia y la libertad de nuestra patria amada, Colombia. Y también estamos empezando la nueva legislatura del Congreso de la República con todos los hierros para seguir enfrentando todos los disparates de proyectos de ley que vienen de parte del guerrillero Petro. En la legislatura pasada tuvimos grandes logros como oposición. Logramos tumbar la nefasta reforma política de Petro que pretendía darle facultades extraordinarias a este tipo. También logramos tumbar la legalización de la marihuana que pretendía volver presos, esclavos a nuestros jóvenes y niños en el país. También logramos tumbar la estatización de la energía eléctrica del país que pretendía darle todo el control de la energía a Ecopetrol y llevarnos, como en Venezuela, a los famosos apagones. Logramos también tumbar el código animal que pretendía arruinar la ganadería en Colombia y llevar a una profunda hambre a nuestro país. Tumbamos también la nefasta reforma laboral que pretendía llevarnos a ese mercado laboral de los años 90 donde era imposible contratar o despedir a un nuevo trabajador y en donde no había movilidad laboral. La Corte Constitucional va a lograr tumbar la paz total de Petro, que le va a entregar subsidios a los bandidos a costa de los impuestos de los colombianos trabajadores que se parten el lomo. Y también en esta legislatura vamos a tumbar la nefasta reforma a la salud, que pretende arruinar uno de los modelos de salud más felicitados y condecorados y aplaudidos a nivel mundial, como es el modelo de salud colombiano. Aquí seguimos firmes, defendiendo la patria y siguiendo luchando desde la oposición para que en nuestro país haya libertad y orden. Libertad y orden. Y aquí lo tenemos haciendo libertad y orden.
pagándole los 38 millones de esa gente que él dice que se parte el lomo. Colombianos, esperamos que les haya gustado este resumen del 20 de julio y por favor díganos qué opinan de este histérico de Iván Duque que no soporta pues los créditos que ha dado Gustavo Petro a estos juristas radicales de San Andrés que lograron un fallo positivo a favor de Colombia en La Haya, ¿no? También qué piensan de este discurso tan pobre de María Fernanda Cabal y sobre esta muestra de un demócrata como es Gustavo Petro, al que hace a escuchar a la oposición de frente, escuchando todas sus inquietudes y todo lo que les molesta. Pero pues María Fernanda acaba leyendo, trabándose y pues lamentablemente no hizo un discurso de oposición contundente. Déjenos su opinión, señores, y compartan masivamente este video. Muchas gracias por escucharnos y hasta una próxima emisión.